Comenzamos con el caso de los 50 migrantes centroamericanos que presuntamente fueron secuestrados en Oaxaca. Es un verdadero misterio. De acuerdo a Alejandro Soldín de Guerra, encargado del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca, un grupo de 13 de estos migrantes fueron sacados de este albergue y son llevados a la Ciudad de México ante una serie de presuntas amenazas de los Zetas. En el lugar, la visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elizabeth Lara, recabó los testimonios de los migrantes antes de que fueran trasladados por el Instituto Nacional de Migración para investigar el caso del secuestro de estos 50 centroamericanos en inmediaciones del municipio de Chacahuites. Hasta el momento, ni Migración ni la PGR han confirmado la versión del traslado de estos migrantes. Y la única versión oficial sobre el caso viene de la Secretaría de Gobernación, que por vía de un comunicado informó que ayer por la tarde un grupo de centroamericanos de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña se presentaron ante autoridades migratorias y más tarde rindieron declaración ministerial ante la PGR en calidad de testigo. Esto con el propósito, señala el comunicado, de esclarecer los presuntos hechos de los que habrían sido víctimas luego del operativo llevado a cabo el pasado jueves 16 por autoridades migratorias en la localidad de Chacahuites, Oaxaca, donde se aseguraron a 92 indocumentados. También aclara que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, mantiene comunicación con autoridades de El Salvador y también de Honduras. El comunicado no aclara en dónde se encuentran los migrantes y tampoco su condición. Recordemos que ayer Gobernación desmintió la versión del gobierno de El Salvador del secuestro de 50 migrantes, esto en el estado de Oaxaca. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer la apertura de una queja y el inicio de una investigación sobre lo ocurrido en Oaxaca el pasado jueves 16 de este mes. Por medio de un comunicado informa que desde el momento en que conoció el caso, su titular, Raúl Plasencia, ordenó el envío de personal al albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, para brindarles apoyo. Agrega que cuenta con 18 testimonios de migrantes que narran lo sucedido a sus compañeros y que pidió a la Secretaría de Gobernación implementar medidas cautelares a favor del presbítero Alejandro Soldín Guerra y también de los habitantes del albergue Hermanos en el Camino, lo anterior al considerar que su vida e integridad física corren peligro. Y para conocer lo que sucede en esta nación por este caso, hago contacto con mi compañero del Canal 12 de El Salvador, Edwin Góngora. Muy buenas tardes, Edwin. ¿Qué información relevante nos tienes al respecto? Buenas tardes, Kelly, amigos televidentes de Efecto TV en el Distrito Federal de México. Te saluda desde Canal 12, Noticiero Hechos, Edwin Góngora. Nelly, con relación al secuestro de 50 inmigrantes por un comando armado en el estado mexicano de Oaxaca, el pasado 16 de diciembre, puedo contarte que el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país ha publicado este miércoles en su página web de internet un comunicado en el que pide a las autoridades de México que se investigue este caso, de tal manera se dé con el paradero de las personas que fueron plagiadas. El comunicado, Kelly, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación por hechos como estos. Sin embargo, confía que las autoridades puedan brindar alguna información sobre lo ocurrido. Hay que recordar que este hecho sucedió en horas de la noche del pasado 16 de diciembre, en horas después de un operativo donde se detuvieron al menos a 92 personas. Entre las personas secuestradas por parte de este grupo armado se encuentran guatemaltecos y salvadoreños, pero sin establecerse hasta este momento el número específico. El dato que se maneja nada más es que en su mayoría han sido mujeres o menores de edad los que fueron secuestrados. En las próximas horas, sin embargo, se espera acá en el país una conferencia de prensa en la que el canciller de la República, Hugo Martínez, dé un informe más completo de esta situación y las acciones que se hacen para dar con el paradero de estas personas. Esta es la información que tenemos a esta hora, Nelly, desde El Salvador, con relación al secuestro de estas personas. No sé si tú tienes alguna pregunta adicional. Sí, claro que sí, Edwin. Bueno, pues al principio se manejaba una cifra de 50 y después se maneja una cifra de 92. Entonces la cifra realmente todavía no es concreta, no es certera.
Así es, por ahora, como yo te decía, eran 92 personas las que se habían manejado como secuestro. Sin embargo, ese número de 50 que tú también manejas podría ser entre salvadoreños y guatemaltecos, porque también se habla de que pueden haber hondureños, pero todavía no es un dato muy específico, Nelly. Dentro de unas 45 minutos, una hora a más tardar, el canciller Hugo Martínez ha convocado a la prensa para dar detalles sobre esto. Podríamos tener información más clara o a ver qué novedad es la que el señor ministro de Relaciones Exteriores puede anunciar en unos momentos. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de la cifra que maneja el canciller de El Salvador. Muchas gracias por este reporte, Edwin, y pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra allá en El Salvador y por supuesto de las reacciones acá en México. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ustedes.